Un investigador de la Fundación SCP se sienta en una mesa dentro de una celda de contención estándar. Estos suelen ser lugares peligrosos, especialmente cuando el SCP que se supone que debes estudiar es uno que no puedes ver. El investigador toma notas, inseguro de lo que sucederá después. Puede escuchar los sonidos de los cuchillos raspando detrás, de la carne chisporroteando y chamuscándose por el calor intenso. Se alista mientras siente una ola de calor en la nuca, como si explotara una bola de fuego. Un objeto flota en el aire y se asienta frente a él en la mesa. Es un plato de comida y se ve delicioso. Puede sorprenderte saber que no hay ninguna regla que diga que la Fundación SCP debe tratar exclusivamente con criaturas violentas y viciosas. No todos los SCP retenidos en contención comparten la misma malevolencia y desprecio por la humanidad que SCP-682. O la amenaza de fin del mundo que representa algo como SCP-2317. Algunos, quizás pocos, son benignos y hasta podrían parecer amigables inicialmente. Pero aún estarías asumiendo un enorme riesgo al suponer que cualquier cosa contenida por la Fundación SCP es completamente inofensiva. Tal es el caso con SCP-5031. Según los procedimientos de contención de la Fundación, este cuasi humanoide, lo que significa que parece tener algunas características vagamente humanas, se mantiene en una celda hermética que es revisada regularmente por el personal de la Fundación cada 2 semanas. SCP-5031 no necesita nutrición regular ni interacciones regulares del personal. El truco con SCP-5031 no es ser comido por él, ya que aunque no necesita comida, todavía caza y consume cualquier cosa que encuentra, humana o no. Evitar ser comido es lo suficientemente difícil con criaturas que realmente pueden ser vistas, pero como tantas otras criaturas que la Fundación mantiene contenidas, SCP-5031 ha desarrollado un mecanismo de defensa casi perfecto, que es cuando se observa, literalmente dejará de existir. Algunos podrían llamarlo un bloqueo cuántico, pero es importante destacar que los rastros dejados por SCP-5031 siguen siendo visibles cuando la criatura ha desaparecido temporalmente. Por ejemplo, los rastros de sangre y las marcas de arañazos dejados por SCP-5031 aún existen cuando el propio SCP no lo hace. Naturalmente, esto hace que tanto evitar a la criatura como capturarla usando cámaras sea difícil. Sin embargo, cuando la existencia de SCP-5031 cesa, aún proyecta una sombra. A partir de esto, los investigadores han podido determinar varias de las características físicas de la criatura. Basándose en su silueta, se ha deducido que SCP-5031 levita a unos medio metro por encima del nivel del suelo, tiene una cabeza anormalmente pequeña y sin cuello en la parte superior de un torso alargado, de aproximadamente 1.9 metros de largo, con 3 conjuntos de brazos inferiores delgados que se ramifican hacia afuera. Utilizando estos brazos y su cuerpo colgante, SCP-5031 se bajará para cazar a cualquier humano o animal que se acerque a él y usa la cola en forma de cuchilla para cortar la comida. Quizás el aspecto más interesante de SCP-5031, más allá de sus capacidades defensivas y atributos físicos aparentes, son la serie de 9 pruebas realizadas por el investigador principal Stanley Huxtable. Horrorizado por las condiciones en las que se mantenía a la criatura, Huxtable asumió el papel de supervisor de HCCL para SCP-5031. Cada vez más frustrado y empático hacia la criatura, escuchando sus gritos desde dentro de su unidad de contención de hierro, Huxtable ideó una serie de pruebas para introducir a SCP-5031 a varios estímulos diferentes como una forma de entender mejor a la criatura, y con suerte mantenerla contenida de una manera que no pareciera causar tanto sufrimiento. Vale la pena recordar que la Fundación SCP tiene como misión ser fría, no cruel, al realizar sus deberes para proteger la normalidad, y muchos de los investigadores y el personal son igual de capaces de tener empatía por las criaturas como tú podrías tener por un animal abandonado en un refugio. En la primera prueba de Huxtable, se instalaron altavoces en la celda de SCP-5031 para reproducir música ambiental y popular, con el fin de observar si esto reducía el estrés de la criatura. Al juzgar los niveles de estrés de SCP-5031 en función de cuánto gritaba en comparación con lo normal, Huxtable pudo determinar cómo usar mejor la música para calmar a la criatura. SCP-5031 parecía transmitir niveles más altos de estrés al escuchar Morning Forest, Deep Grotto y Seaside Paradise Ambience, así como lo mejor de la banda de rock británica de finales de los 60, Jethro Tull.
Sin embargo, lo mejor de Mozart, Enya, Kiss y Ben Folds produjo resultados dramáticamente diferentes, disminuyendo el estrés aparente de SCP-5031. Tras la prueba, el investigador Senior Huxtable creó una lista de reproducción con las canciones favoritas de SCP-5031. Con el tiempo, los efectos reductores de estrés de la música en SCP-5031 parecían disminuir, pero mantener la lista de reproducción aleatoria lograba mantener a la criatura más tranquila que antes. La siguiente prueba implicó introducir objetos inanimados en el recinto de SCP-5031 para monitorear sus reacciones y cómo se veían afectados sus niveles de estrés. Cuando se lanzó una pelota de softball en el recinto, SCP-5031 la partió en dos con su cola en un movimiento rápido. Un resultado similar ocurrió cuando los investigadores lanzaron al criatura un baloncesto, que fue rápidamente perforado y cortado por la cola de SCP-5031. Los niveles de estrés de la criatura parecieron disminuir por primera vez cuando se le ofreció una bola de boliche, que rodó por el recinto y luego chocó con otra bola de boliche. Sin embargo, cuando una de las bolas se astilló, lo que la hizo incapaz de rodar correctamente, el estrés de SCP-5031 aumentó dramáticamente hasta que se ofreció un reemplazo. El investigador Huxtable notó que SCP-5031 parecía poseer un nivel similar de habilidades motoras a un niño humano promedio, con reacciones emocionales igualmente explosivas para igualar. Cuando se le dio la opción entre dos fuentes de alimento en extremos opuestos de su recinto, SCP-5031 pareció gravitar hacia alimentos de mayor calidad, favoreciendo notablemente los pollos rostizados cocidos sobre los cadáveres de animales. Incluso eligió esta opción sobre un pollo vivo, utilizando su cola para cortar su comida en porciones más manejables, en lugar de desgarrar su carne con sus manos o dientes como muchos de sus compañeros SCPs. El investigador Huxtable registró estos hallazgos y destacó que, aunque SCP-5031 no necesitaba comer para sobrevivir, proporcionarle al criatura comida de mejor calidad redujo marginalmente su estrés. El investigador principal Huxtable intentó luego probar la coexistencia de SCP-5031 con otros sujetos vivos, asegurándose cada vez de que la criatura había sido alimentada adecuadamente para evitar cualquier incidente desagradable. Primero, se introdujo un pollo vivo. SCP-5031 lanzó su bola de boliche a alta velocidad hacia el pollo, aumentando tanto su nivel de estrés como el del pollo e inadvertidamente matando al pollo en el proceso. Al introducir un segundo pollo, SCP-5031 le rodó suavemente un balón de baloncesto, pero dejó de interactuar después de que el pollo graznara al ser golpeado por el balón. Luego, un miembro del personal de clase D, con los ojos vendados, entró al recinto. Se le indicó sentarse y rodar el balón de baloncesto hacia SCP-5031. Tras varios minutos, la criatura se acercó al sujeto de clase D, a quien se le ordenó quitar su venda y eliminar a la criatura para evitar incidentes mortales. Finalmente, el investigador Huxtable hizo que otro clase 500 jugara a atrapar con SCP-5031 mientras se enfrentaba lejos de la criatura. Esta prueba procedió con éxito, y el investigador principal Huxtable comentó cómo las habilidades de SCP-5031 estaban mejorando, aunque gradualmente y con un poco de aliento suave. Mediante las pruebas de Huxtable, la criatura aprendía. La siguiente prueba, enfocada en enseñar a SCP-5031 símbolos lingüísticos, usó pantalla de cristal líquido y botones conectados a un dispensador de alimentos. Una pantalla exhibía la imagen de una roca y la otra, un pollo a la parrilla. Tras breves indagaciones, SCP-5031 entendió rápidamente que presionar el botón bajo la pantalla correcta dispensaría un pollo a la parrilla para comer. La criatura logró adaptarse cuando, al día siguiente, se intercambiaron las pantallas y materiales dispensados, y luego se programó para intercambiarlos en intervalos aleatorios. Cuando se introdujeron estaciones adicionales de dispensación de rocas, esta vez mostrando la palabra roca en lugar de una imagen, SCP-5031 pudo determinar qué estación dispensaba pollo a través de un proceso de eliminación. Cada vez que se cambiaban las funciones y pantallas, SCP-5031 buscaba la que mostrara pollo para obtener su alimento. La fase final de esta prueba presentó a SCP-5031 con una sola estación, mostrando la palabra pollo, pero con un botón que permanecería inactivo a menos que la criatura deletreara la misma palabra con una colección de bloques con letras que se le proporcionó. Después de cierta confusión inicial y frustraciones sobre por qué el botón no dispensaba comida cuando se presionaba,
SCP-5031 pudo armar la palabra correctamente, no solo activando el botón y dispensando comida, sino demostrando al investigador Huxtable que la criatura era capaz de aprender idioma. Huxtable siguió probando a la criatura, motivándola a deletrear palabras con bloques de letras para comunicarse. Al aumentar el vocabulario de SCP-5031 y la cantidad de interacción humana que recibía, el investigador Huxtable observó que SCP-5031 estaba aprendiendo gradualmente a cantar, aunque de manera no verbal, así como a hacer malabares con sus 6 manos, e incluso comunicaba sus preferencias de comida y combinaciones de platos. Posteriormente, el clase 500-500-52125 fue introducido en el recinto de SCP-5031 para asistir en pruebas adicionales. A través de las instrucciones de D50 y 2125, la criatura aprendió rápidamente a dibujar con crayones y creó obras de arte que representaban a sí misma, a su nuevo amigo D50 y 2125, al investigador Huxtable, un gato y un pollo a la parrilla. Sin embargo, la nueva creatividad de SCP-5031 no paró ahí. La criatura aprendió a tocar el piano en solo 2 días, tras introducir el instrumento en su recinto. SCP-5031 logró crear sus propias composiciones originales, aunque rudimentarias. Luego, se puso un estante de especias en la celda de la criatura, y D52125 mostró cómo sazonar la carne. Esto resultó ser el nuevo pasatiempo favorito de SCP-5031, ya que pasó los siguientes 3 días experimentando con diferentes combinaciones de alimentos y especias, utilizando sus bloques de letras para pedir más ajo en polvo. Curiosamente, la criatura solo creaba arte o música cuando D50 y 2125 estaba presente, pero parecía disfrutar mucho de su experimentación con la comida cuando se quedaba sola. Después de esto, el investigador principal Huxtable creó una nueva prueba para SCP-5031, dándole utensilios de cocina, y usando a D5-2125 para la demostración. Se le mostró a 5031 cómo preparar una variedad de platos diferentes, desde hamburguesas y tacos hasta carne mongola, bistec, sopa de almejas y profiteroles. Además de una pequeña alergia al maní, esta octava prueba reveló que SCP-5031 es un chef fenomenal, poseyendo habilidades culinarias mucho más allá de la persona promedio. La criatura abrazó rápidamente sus nuevos talentos, elaborando recetas completamente nuevas, con D52125 ofreciéndose voluntariamente para probar los platos de 5031. Fue poco después de esta prueba que SCP-5031 pronunció su primera palabra, y no debería sorprender que la palabra fuera sal. El investigador Senior Huxtable estaba muy orgulloso del progreso de la criatura en su desarrollo. La prueba final parecía ser para lo que la criatura había nacido. Durante 2 meses, SCP-5031 tuvo la tarea de crear una comida completa de 3 platos, que se serviría al personal de la Fundación para el Día de Acción de Gracias. SCP-5031 no solo cumplió con la tarea, sino que superó todas las expectativas del investigador Huxtable, creando un platillo con el que incluso Gordon Ramsay tendría dificultades para encontrarle un defecto. La criatura preparó una sopa de miso de batata con cúrcuma como primer plato. Luego vino un hermoso confit de pato, glaseado con sidra de manzana, cubierto con compota de arándanos dulces, acompañado de ñoquis de calabaza y servido sobre col rizada sazonada con sal de trufa. El gran final de la exquisita comida fue un pastel de yuca especiado para el postre, complementado con el más fino helado de vainilla francesa y un jarabe de avellana de arce. Y SCP-5031 no se detuvo ahí. La criatura también debutó una de sus composiciones musicales originales para complementar la decadente comida que había creado. Mientras el personal disfrutaba de la comida, SCP-5031 realizó en vivo desde su recinto el profundamente conmovedor concierto para piano para 6 manos, con una respuesta abrumadoramente positiva, no solo del investigador principal Huxtable, sino de todo el personal de la Fundación. Como un final apropiado para la historia de la criatura, Huxtable informó que, durante el banquete de acción de gracias que había creado, los niveles de estrés de SCP-5031 se redujeron por completo. Se propusieron nuevas medidas de contención más amigables para mantener a 5031 más seguro y feliz. Quizás algunos de ustedes encuentren refrescante saber que SCP-5031 no es simplemente otro monstruo malicioso y malévolo que la Fundación tiene que mantener bajo llave y candado para la seguridad del mundo. En cambio, SCP-5031 es una criatura gentil,
aunque un poco aterradora al principio, que simplemente requiere una guía cuidadosa y considerada en lugar de una fría jaula de hierro y guardias armados las 24 horas del día. A través de las pruebas, el investigador principal Stanley Huxtable y su equipo de la Fundación no solo pudieron ayudar a la criatura a desarrollarse, sino que también descubrieron que la hace funcionar, y no solo con el propósito de contenerla. En cambio, se espera que la creatividad y el talento de SCP-5031 para las obras maestras culinarias y musicales puedan seguir prosperando y creciendo, bajo la orgullosa supervisión del investigador Huxtable. Ahora, para algo de los archivos más aterradores de la Fundación SCP, echa un vistazo a SCP-96, el chico tímido, o SCP-106, el viejo,